digamos, es un repaso muy rápido de, en este caso, la materia de Matemáticas 2. Matemáticas 2 que comprende en la mayoría de los temas cuestiones relacionadas a la trigonometría y geometría, principalmente la trigonometría, correspondiente a los, digamos, al tratado del espacio en el plano euclidiano, ¿sí? Por ahí me comenta el profesor José Luis Palacios, el cual es el titular de las materias de matemáticas, en este caso, de matemáticas. Ustedes llegaron hasta el tema de senos y cosenos. No sé si llegaron a las leyes de los senos y cosenos, creo que sí. Y bueno, vamos a tratar de llegar ahí a ese punto y a ver un tema que de manera inmediata ustedes van a utilizar cuando presenten la materia de física, que es en este caso el análisis vectorial. Vamos a llegar hasta ese punto porque, bueno, esa es la finalidad de Matemáticas 2, de que ustedes puedan observar las leyes de los senos y los cosenos, componentes, etcétera, de un triángulo rectángulo, específicamente el análisis de un triángulo rectángulo, eh, pero para ese enfoque, el enfoque que tiene que ver o que tiene relación directa con los vectores, que es una manera eh, clásica, en este caso, de modelar un fenómeno que tiene que ver con movimientos en el espacio. Bueno, antes, les digo, de empezar de lleno con los temas del día de hoy, pues para mí es relevante una cuestión. Si vamos a estar en las clases, en este caso remediales conmigo, número uno, necesito que todos tengan prendida su cámara. ¿Sí? Necesito que todos tengan habilitada la cámara y que obviamente todos eh, pues puedan ser observados. ¿Sí? Quiero ver que todos estén realmente en la clase. Si tienen algún problema técnico, si tienen algún problema de, digamos así, de conexión o eso, háganmelo saber, pero a través del Classroom. En este caso yo estoy conectado en el Classroom, igual estoy checando los comentarios que hacen, veo quién está entregando, en este caso quién responde a la pregunta que hice el día de ayer, en donde yo asigné, bueno, donde yo coloqué el link de la reunión del día de hoy. Entonces, bueno, esa sería la primera regla. La otra regla, pues es que entreguen todos los trabajos que se les van a encargar durante estas 2 semanas en tiempo y forma, ¿sí? La forma, ya se las pasé el día de ayer, digamos una forma inicial. Esa forma inicial es una rúbrica que coloqué ahí, es una imagen sencilla, es una rúbrica sencilla, no tiene mucho. Y bueno, el tiempo, siempre respetar, digamos, la hora en la que se les va a encargar esa tarea, ¿sí? Si queremos hablar, si queremos participar en algún momento de la sesión o resolver alguna duda, lo pueden hacer a través del chat o pueden abrir su micrófono y decir, profe, tengo una duda, etcétera, ¿sí? Siempre tratando de respetar el turno del compañero que en el momento que el sistema lo permite, habla primero, ¿ok? Otra cuestión es que si ustedes no vieron los temas o digamos el contenido que yo les voy a mostrar, me lo hagan saber, ¿vale? ¿Para qué? Para que tenga yo un mayor grado de profundidad al tocar ese tema. Y bueno, vuelvo a repetirles, para los que no tienen abiertas sus cámaras, les pido que las abran, por favor. Creo que hay unos que no tienen habilitado por ahí la función de audio, creo que no me escuchan o que su audio no todavía no se conecta bien. Ok, tenemos entonces 31 participantes. Pues con eso vamos a comenzar. Bueno, otra cosa, no sé si ya vieron la conferencia del día de hoy. Eh, Supuestamente las clases comienzan el 24, las clases presenciales, bueno, no presenciales, las clases formales a distancia comienzan el 24 de agosto. Entonces es muy probable que en ese momento
ya comencemos con, en este caso para ustedes, con el tercer semestre. Otra cosa también, pero eso se lo dejo a consideración de ustedes. Hoy quise probar la clase a las 8 de la mañana y vio a muchos con cara de sueño, ¿sí? Poquito por ahí algunos. Quisiera proponerles, a partir del día de mañana, obviamente, las clases a las 6 de la tarde. ¿Pueden? ¿Podrán? Bueno, en este caso, les voy a someter a votación, ¿sí? Voy a someter a votación en unos momentos más en el Classroom o en los grupos de Facebook y, y ojalá que sí se pueda. Digo, por mí no hay ningún problema, que sea a las 8 o a la hora que sea, pero veo muchos con cara de sueño y lo que quiero es que estén bien despiertos en la mayoría de los casos. Bueno, esa es una cuestión. También la otra, al finalizar el curso remedial que es de este viernes que viene en 8 días, se les va a aplicar o yo les voy a aplicar un examen, ¿sí? Para ver hasta qué punto conocen de la materia, que yo creo que sí saben y saben muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que son, con lo que empieza esto, que es la parte más sencilla. Que esta parte yo creo que es hasta de secundaria, ¿no? La parte más fácil. Bueno, la geometría en este caso. Permítanme tantito nada más. Bueno. Bueno, chicos, bienvenidos básicamente a el lugar donde yo habito, ¿sí? Este va a ser durante 2 semanas su salón de clases. Si tienen algún inconveniente, me lo hacen saber. En este caso, como les comentaba yo, vamos a empezar con las partes más sencillas, lo que es un ángulo. Sabemos que son los ángulos, ¿sí? ¿Quién me pudiera dar una definición? Así que me abra el micrófono y me diga ahorita. ¿Quién me puede dar una definición de lo que es un ángulo, lo que son los ángulos? ¿Qué son? Los escucho. ¿Quién es yo? Dale, sale. Es una abertura formada por dos rectas que se unen de un vértice. Es una abertura, ok, formada de 2 rectas que se unen por un vértice. Ok, puede ser, puede ser. ¿Alguien más me puede dar una definición por ahí? Ajá, ¿quién más? Bueno, los veo dormidos. Vamos a apresurarnos, digo, no es cuestión también de atrasarnos tanto. Yo les puedo dar una definición, ¿sí? Puede decir que un ángulo, ¿sí? Es una región del plano, es una zona, un plano, el cual está limitada, esa zona, por 2 semirrectas ordenadas, dos semirrectas en este caso, las cuales tienen un punto en común, el cual llamamos vértice, el vértice del ángulo, ¿sí? O también le decimos origen. El ángulo comúnmente, ¿sí? Es esto que tenemos aquí. Es esta apertura, como bien dice por ahí la compañera que participó, pero esa apertura pues obviamente está limitada por 2 semirrectas. Eso es un ángulo. Como definición. Ahora, en la nomenclatura nosotros en los ángulos los podemos definir de diferentes maneras y una de esas maneras para poder definirlos es utilizando en algunas ocasiones los puntos que delimitan el ángulo. ¿Sí? Si este punto lo llamamos A y este punto B, nosotros podemos tener en la nomenclatura, lo podemos escribir así, o B. ¿Sí?
Y bueno, etcétera. Hay muchos que colocan a los ángulos utilizando el alfabeto griego, utilizando en este caso la letra alfa. Y por ahí escuchamos un ruido. Quien tenga prendido su micrófono, por favor, hágame el favor de apagarlo. Eso sí, también les voy a comentar, si no participan, apaguen sus micrófonos, por favor, ¿sí? Para evitar cualquier ruido. Bueno, ¿qué más? Los ángulos, como tal, pues tienen diferentes clasificaciones, ¿sí? Nosotros sabemos que hay distintas maneras de clasificar a un ángulo, y en este caso, bueno, lo podemos hacer según sus medidas, ¿sí? Lo podemos hacer según su posición, y lo podemos hacer también si estos ángulos están, digamos, bueno, en este caso sería solamente por su medida y su posición, que serían las clasificaciones más interesantes, ¿sí? Según en este caso, sus medidas, nosotros podemos clasificarlos de la siguiente manera. Si el ángulo mide, nosotros lo decimos, tenemos un ángulo alfa que mide obviamente más que 0. Este ángulo alfa que está aquí es mayor a 0, pero también es menor de 90 grados. Nosotros le llamamos este ángulo agudo. Si nosotros tenemos un ángulo exactamente de 90 grados, igual a 90 grados, obviamente es un ángulo recto. Si nosotros tenemos un ángulo, en este caso, voy a ponerlo así, en este caso bien pudiera ser menor de 180 grados, pero mayor, no, mayor de 90 grados, pero menor de 180, lo podemos llamar ángulo obtuso. Y esta es la clasificación, digamos, la clasificación base. Pero hay más, ¿sí? Tenemos ángulos convexos, tenemos ángulos llanos, tenemos ángulo cóncavo, tenemos ángulo nulo, tenemos ángulo completo. Incluso podemos tener un ángulo negativo, dependiendo de cómo se mida, ¿sí? ¿Quién me dice por ahí, de los que están aquí en la sesión en este momento, quién me dice cuánto mide un ángulo llano? Por ahí. 180. 180 grados. 180 grados, exactamente. Entonces el ángulo llano, que conocemos como llano, mide exactamente 180 grados o media vuelta, ¿sí? Si tenemos un ángulo alfa, bueno, ese alfa es exactamente de 180 grados y se llama llano. Si nosotros le decimos ángulo cóncavo, ¿a qué le llamamos ángulo cóncavo? ¿Alguien? Mayor que 180 grados. Mayor que 180 grados, exactamente. Sería algo como esto. El ángulo alfa es mayor que 180 grados. Si tenemos un ángulo nulo, ¿de cuánto es o cuánto es en cantidad en grados? ¿Cuánto mide el ángulo nulo? Bueno, les gano, ¿no? Ahí mide 0 grados. 360. El nulo mide 0 grados, ¿no? Ese no tiene gran, en este caso, digamos, otra percepción de medida. Si tenemos un ángulo completo, la única diferencia entre el nulo y el completo, digamos, es la manera en que lo vamos a identificar, que en este caso se le pone esta marca, y el ángulo completo mide 360 grados, que para la posición pues, es exactamente lo mismo, ¿sí?
Otra cosa, no se me apresuren en tomar notas o tomen las suficientes, digamos, en la clase. Recuerden que el video se está grabando, digamos, la sesión se está grabando. Y bueno, en ese sentido, chicos, digamos, las notas las pueden ir solamente, digamos, completando si quieren las notas que ya tienen del semestre anterior. ¿Qué más? El ángulo negativo. Bueno, el ángulo negativo, pues es básicamente la medida del mismo ángulo o de cualquier tipo de ángulo, pero en el sentido de las manecillas del reloj. Si nosotros hacemos la medición de este ángulo negativo, digamos, hacia abajo, en vez de hacerlo hacia arriba, o hacemos la medición del ángulo hacia abajo, en pocas palabras, estamos hablando de un ángulo negativo. ¿Sí? Y bueno, esta parte es interesante, digamos, irrelevante y muy relevante para ustedes, porque en algunas ocasiones en física ustedes van a poder determinar, en este caso, esos ángulos o encontrar ciertos cálculos a través del ángulo negativo o el ángulo común. Supongamos que en este caso, si lo medimos de manera negativa, este ángulo mide 45 grados. ¿Sí? De manera positiva, pregunta cuánto medirá este ángulo. Si por debajo, digamos, si de manera negativa mide 45, de manera positiva, ¿cuánto medirá? ¿Cuánto medirá, chicos? ¿Quién me dice? ¿Qué hay que hacer para encontrar esta medida que está en verde? ¿Cuánto medirá esto que está aquí? Se tendría que restar menos 360 grados menos 45. Se tendría que restar, ¿no? Entonces este ángulo que tengo acá, que vamos a llamar ángulo beta, yo lo puedo encontrar restándole a la vuelta completa, o a este círculo en este caso, de círculo, pues restarle la parte que no estoy tomando en cuenta, que son los 45 grados. En este caso sería sumar el ángulo negativo a 360 grados, ¿sí? Dándome un resultado de 315 grados. Entonces por acá, en esta vuelta, este ángulo beta tiene 315 grados, ¿sí? Y en este caso, por debajo o hacia abajo, de manera negativa, tiene menos 45 grados. Ustedes posteriormente, cuando lleguemos a la parte de las leyes de senos y cosenos, se van a dar cuenta que decir menos 45 grados es equivalente a decir 315 grados. ¿Por qué? Porque en este caso, digamos, este ángulo se abre en cualquiera de las dos posiciones, bueno, en cualquiera de las dos maneras de observarlo, se abre hacia la misma posición hasta este punto. Decir menos 45 grados es equivalente a decir 315 grados en medida de ángulos. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta el momento, chicos? ¿No? No, profe. Ok. ¿Tienen dudas? Abran su micrófono y pregunten, ¿sale? Por mí no hay ningún problema. Bueno, podemos seguir con esa clasificación según su posición. Nosotros podemos tener según la posición, ¿sí? Nosotros podemos tener ángulos consecutivos. Y en este caso podemos tener un ángulo alfa y de manera consecutiva o consiguiente podemos tener un ángulo beta. Sería un par de ángulos consecutivos, ¿no? Podemos tener ángulos adyacentes. ¿Cuál sería la diferencia entre un ángulo adyacente y un ángulo consecutivo? ¿Alguien la conoce? Bueno, no sé si estoy bien, pero me parece que los ángulos consecutivos, o sea, como su mismo nombre lo dice, llevan, pues ahora sí, van juntos, ¿no? Y en cambio el ángulo adyacente es el que se encuentra abajo. En ese caso usted lo puso del lado izquierdo, entonces el ángulo adyacente sería abajo.
Este sería su ángulo adyacente. Si hacemos otro ángulo hacia abajo Ujú. del primero, ese sería el ángulo adyacente. Ok, ese sería su ángulo adyacente. Bueno, les voy a dar una definición por ahí. En este caso, si yo te digo un ángulo consecutivo, ¿sí? Son todos aquellos que tienen el vértice y un lado en común, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos el vértice, que es este punto, y su lado en común. En este caso, este sería su lado en común de ambos ángulos, ¿sí? Pero bueno, en el caso de los ángulos adyacentes, dice, son aquellos que tienen el vértice y un lado en común, y los otros lados situados, uno en prolongación del otro, ¿sí? En este caso, este es un consecutivo. Y un adyacente es muy similar a este, digamos, como la derivación de este. Sí, pero en este caso, el ángulo adyacente tiene que ser los dos lados que no se encuentran en la misma posición, delimitando a los ángulos, tienen que ser uno prolongación del otro, digamos. Este lado, si nosotros nos vamos hacia la izquierda, se prolonga hacia el otro para el ángulo beta. Entonces, digamos, lo podemos decir de esta forma, el ángulo adyacente es una derivación o proviene del ángulo consecutivo. Digámoslo así, podemos decir también o podemos mencionarlo de esta forma, los ángulos adyacentes en conjunto pueden o siempre van a formar en este caso 180 grados. ¿Sí? Ángulos opuestos por el vértice, bueno, en este caso sería un poco más sencillo de observar. El ángulo opuesto por el vértice, lo único que comparte es eso, es un vértice. Y comúnmente ese ángulo opuesto por el vértice, uno de los lados es prolongación del lado opuesto del siguiente ángulo y así consecutivamente para el siguiente ángulo. Es un ángulo opuesto por el vértice comúnmente, ¿sí? En este caso, tienen la misma medida. El ángulo beta es igual, en este caso, al ángulo alfa. Sí, en este caso, bueno, también nosotros podemos tener otra clasificación, que son los ángulos clasificados según su medida. Podemos tener ángulos complementarios y suplementarios, ¿sí? Los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios tienen una diferencia. ¿Alguien me pudiera decir cuál es esa diferencia, por favor? Que los ángulos complementarios su suma es de 90 grados y los ángulos suplementarios su suma va a ser de 180 grados. Ok, efectivamente. Ángulo complementario. ¿Sí? Está entre los dos. Ángulos o más, pueden ser más aquí adentro. 2 o 3 o n. Vamos a poner así, alfa, beta y gamma. Si nosotros sumamos estos tres ángulos, nosotros vamos a tener 90 grados. En el suplementario, sea la cantidad de ángulos que yo tenga, ¿sí? Nosotros siempre vamos a encontrar que esta suma, alfa, así como delta, si sumamos estos cuatro ángulos que vemos aquí, me tiene que dar 180 grados. En este caso, este es un ángulo complementario. Y este es un ángulo suplementario. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Dudas, chicos?
Bueno. A ver, cuando se me vaya a terminar el tiempo de la sesión, muchachos, y todavía tengamos, digamos, tema por ver, por observar, yo les voy a subir otro link al Classroom, ¿sí? Y se vuelven a conectar. No hay, en ese caso no habría ningún problema. Entonces vamos a seguirle. Bueno, en este caso, ustedes también vieron por ahí la manera de medir un ángulo, ¿sí? Hay, en este caso, las más conocidas. La manera más conocida de medir un ángulo, pues ya nosotros lo hacemos en grados, ¿no? Digamos, esa es la medida o las unidades de medida sexagesimales. ¿Alguien sabe por qué se le dice así? ¿Por qué se le dice medida sexagesimal o sistema de medida sexagesimal de ángulos? Voy a ponerle medidas, sistemas de medidas angulares. Yo conozco 3, ¿sí? Y el programa del bachillerato dice que tienen que conocer 3. ¿Ustedes conocen más? ¿Alguien conoce más? ¿Alguien conoce alguna otra? Yo conozco el sistema sexagesimal. Yo conozco el centesimal. Y conozco el radial. ¿Sí? En este caso, el sistema sexagesimal ocupa grados, ¿no? Nosotros ya los conocemos. El sistema centesimal también ocupa grados, ¿sí? Pero en este caso, bueno, ahorita van a ver la diferencia. Los grados del sistema sexagesimal comúnmente los colocamos con un puntito, la parte superior de la medida o de la magnitud numérica. En el caso del sistema centesimal, también son grados, pero en este caso esos grados no se les coloca un punto, se les coloca una letra G. A este sistema, de aquí también se le conoce como sistema francés. ¿Sí? Conoce como sistema francés. Y ahorita vamos a diferenciar las peculiaridades de la medida. ¿Sí? Y el sistema radial no mide en grados, mide en radianes. Obviamente utiliza la letra R minúscula. ¿Sí? En física, en las materias de ese corte, de ese estilo, que es una de las materias que ya van a abordar pronto, comúnmente la manera más sencilla de expresar posiciones, ¿sí?, angulares, en este caso es en radianes, o utilizando el sistema radial. Por eso es importante que ustedes tengan la capacidad de poder hacer las conversiones de un sistema a otro. Y no son más que reglas de 3, ¿sí? Pasar de un sistema sexagesimal a un centesimal, de un radial a un sexagesimal, etcétera, 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 no es más que una regla de 3, las cuales provienen de las equivalencias que hay entre cada una de las diferentes medidas en los sistemas, ¿sí? Ahora, el sistema sexagesimal se le dice de esa manera porque comúnmente cada uno de los grados se puede dividir en minutos angulares y en segundos angulares. Esos minutos y segundos angulares comúnmente son 60, ¿sí? Y de ahí viene la palabra sexagesimal, de la base 60. ¿Ok? El sistema centesimal, ¿sí?, en este caso su base es el 100, ¿sí? Y se basa exclusivamente en el ángulo recto. En el sistema centesimal, el ángulo recto no mide 90 grados, como en el caso del sexagesimal. En el sistema centesimal, el ángulo recto mide 100, ¿sí? Y bueno, la otra de aquí, el sistema radial, lo que hace es medir la unidad radial, o el radián, como se le conoce en este sistema, dependiendo de la longitud del radio de un círculo. Por eso se le dice sistema radial. ¿Sale?
Digamos, eso es a grandes rasgos. Vamos a ver entonces un poquito de lo que es el sistema sexagesimal. ¿Ok? Nosotros el sistema sexagesimal, ya haciendo un poquito de la introducción de esto, este sistema, como ya lo sabemos, su base es, en este caso, el grado sexagesimal, basado en que